Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde se encuentren viendo este video. En esta ocasión vamos a ir hablando de los skills que necesitamos para poder hacer frente a este examen. El primer skill es o está relacionado con Microsoft Defender for Office 365. Es decir, cómo vamos a poder nosotros reaccionar, remediar y responder frente a amenazas que vamos a empezar o que podríamos empezar a descubrir. Es importante aquí destacar que antes de partir con eso, que la primera entrada inicial o la entrada más común que se está viendo ahora tiene que ver con la entrada a través del correo electrónico y a través de documentos de Microsoft Office como tal. Entonces, Microsoft Defender for Office 365 nos va a ayudar de alguna forma a poder remediar esta situación. Básicamente funcionando en lo que es su core, ¿okay? El core más importante que tiene Office 365, en este caso, Defender for Office 365, básicamente funciona en lo siguiente: primero, en links seguros, en protegernos contra links seguros que se llaman safe links. Segundo punto tiene que ver con los attachments seguros, que se llaman safe attachment, y posteriormente el tercero, que sería la protección avanzada anti-phishing. Estas tres características es lo que hacen o componen principalmente Microsoft Defender for Office 365. Adicionalmente a eso, vamos a ver lo que es Attack Simulator, que son herramientas que vienen también con la solución, y vamos a también a entender lo que es el DLP y lo que son los etiquetados para finalmente poder cubrir lo que va a ser este skills que vamos a desarrollar en esta sesión. Uno de los primeros ataques que vamos nosotros a conocer y revisar está relacionado con la recolección de las contraseñas, ¿okay? Entonces, como uno de los primeros ataques y ataques un poco más comunes que vamos a ir viendo, está relacionado con eso: es ser capaz de poder recolectar contraseñas de quienes, esto es parte importante, de al menos un sector de usuarios identificados y bien dirigidos, o sea, que son de alguna forma target conocidos y dirigidos, que básicamente puede ser, por ejemplo, un CFO, puede ser, por ejemplo, un CEO, qué sé yo, que están netamente identificados por el atacante y va a tener la paciencia y esperar poder lograr de alguna forma a estas personas poderles capturar las contraseñas, ¿okay? Para eso se basa básicamente de una técnica en la cual se envía básicamente un correo. O sea, acá nosotros enviamos a estas personas un correo, y dentro de ese correo lo que va a tener es un link que de alguna forma ese link me va a solicitar un formato de un usuario y una password que me van a de alguna forma solicitar, pero ese usuario y esa password realmente se van a encontrar en una ubicación diferente a la que nosotros estamos acostumbrados de alguna forma a ver, porque van a estar en un sitio hosteado por el atacante, un sitio externo, ¿okay? Entonces, la capacidad en la cual yo pueda hacer que le llegue un correo a estas personas donde exista un link, que aquí lo estamos viendo, y que ese link me permita solicitar un usuario y una password que van a estar de alguna forma hosteados en un servidor de terceros, que va a ser este de aquí, ¿no? Acá va a estar hosteado, para que yo pueda de alguna forma obtener
esta recolección de contraseñas de estas personas en particular es lo que de alguna forma trata esta técnica de ataque. Bien, ahora esto cómo se va a ver. Bueno, esto es muy conocido por nuestra área de ciberseguridad, pero para los usuarios finales o colaboradores es muy fácil, lamentablemente, que puedan pensar que esto realmente es un correo real, ¿no? Los correos llevan así, se dan cuenta, y obviamente es un correo que supuestamente se hace pasar por alguien de la organización diciendo que nuestra cuenta ha sido bloqueada y que necesitamos de alguna forma hacer un reset, ¿no? Presionando en este botón de aquí, ¿no? Si se puede observar, la cuenta parece ser real, parece ser una cuenta como incluso que viniera de Microsoft, pero lo que están tratando de hacer es llevarnos a un sitio tercero, como ven aquí, donde en ese sitio tercerizado tienen las herramientas necesarias para poder ejecutar el ataque, o en este caso, más que ataque, la recolección de datos, que básicamente va a ser un formulario muy parecido al que tenemos de Office 365, ¿no es cierto?, donde nos van a pedir el usuario y la clave. ¿Okay? Entonces esto es interesante ver porque es básicamente cómo funciona esto. Ahora tenemos que ver qué técnicas tenemos para poder evitar que nos hagan clic aquí y obviamente haga una recolección de contraseñas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En conclusión, necesitamos una solución que nos permita realizar básicamente dos cosas que van a ser las cosas más importantes que van a ser necesarias. En estricto rigor, lo que vamos a buscar es que esta solución sea capaz de poder ejecutar, que tenga un motorcito que esté constantemente revisando obviamente estas dos cosas que buscamos nosotros que la solución pueda tener. ¿Okay? ¿Y qué son estas dos cosas? Bueno, primero, lo que tenemos que tratar de identificar como primer objetivo es que si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra base de datos, por ejemplo acá, nuestra base de datos, donde llegan los correos, acá por ejemplo es donde llega mi correo, donde llega mi información de mi mailing, por ejemplo acá está llegando mi correo, la solución sea capaz de, primer punto, como dijimos que eran dos, ¿no? Dijimos que eran dos, como punto uno sea capaz de identificar que este correo que está llegando no tenga ninguna información o ningún contenido malicioso antes de que me llegue aquí y que esté acá en mi inbox. O sea, antes que aparezca acá la información, primero que tenemos que hacer es que la revise. Ahora, ¿qué es lo que tendría que revisar? Bueno, lo que hace básicamente es que va a revisar de si la URL, por ejemplo, donde está llegando, si esa IP está catalogada como una IP maliciosa, ¿no? Si es una IP que está catalogada como una IP sucia, ¿ok? No me va a dejar pasar. Otras cosas más que podría hacer es revisar que esa URL, por ejemplo, nos trae una lista, en este caso negra, hecha por nosotros, ¿no? Y son temas de como primera etapa donde va a buscar y va a revisar como punto 1, ¿ok? El otro punto, que sería el punto que vamos a colocar acá, el punto 2 que buscamos que haga la solución, está basada básicamente en el clic, ¿no? Si aquí nosotros de alguna forma tratamos de visualizar esto en lo que sería el clic, ¿a qué nos referimos con el clic? Es que tratamos de identificar una vez que el usuario ha hecho clic, o sea, el usuario hace clic en ese link, lo llevamos a un servidor, por decirlo así, a un servidor de EOP, ¿okay? Que está en EOP, y ese servidor va a explotar ese link y lo que va a hacer es básicamente revisar si es el contenido de ese link hacia dónde nos está llevando y si obviamente va a ser o va a tener algún problema
con que nosotros hagamos clic en ese link, porque obviamente lo que va a suceder aquí es que lo que vamos a revisar, básicamente lo que va a revisar este servidor que está acá, es si este sitio de alguna forma me va a entregar o me va a estar solicitando información de recolección. Y lo interesante aquí es que para que esto se lleve a cabo, lo que va a suceder es que este servidor de aquí va a tener que reescribir la URL. Él va a reescribir la URL para que a mí como usuario final no pueda ver la URL esta, la que está acá, la maligna, sino voy a ver una URL que me va a facilitar este servidor para que no sea capaz de yo mismo llegar, ¿no? Solamente me va a ayudar a poder, de alguna forma, ayudarme a bloquear ese sitio para que no llegue hasta que lo revise bien. Entonces acá lo importante es que esta reescripción de URL es la que nos permite, de alguna forma, asegurarnos en esta especie de cápsula o sandbox que le llaman, y evitamos que nos puedan, de alguna forma, bypassear. Esta información que tenemos aquí del famoso clic, que le demos clic, está disponible para lo que es, lo que conocemos nosotros, Teams, o sea, no solamente correo, sino Teams, también para lo que es el tema de SharePoint, y también para lo que tiene que ver con OneDrive. ¿Ok? Entonces, tengan claro que esta parte de la protección del clic no solamente es para el correo, que también es algo que obviamente buscamos, sino también va a estar relacionado con soluciones de Teams, de SharePoint y de OneDrive. Entonces buscamos que, de nuevo repasando, que la solución tenga o ejecute dos cosas, ¿no? La primera, como dijimos, que antes que el correo llegue a mi casilla, sea capaz de el sistema poder revisar temas relacionados con la URL, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la IP no sea una IP sucia y que no esté en lo que son mis listas negras, por ejemplo. Y como segundo punto, es que a la hora de hacer el clic, si es que obviamente pasó el primer punto, si el usuario va a hacer el clic, en ese momento se redirige o se sobrescribe a un servidor que va a estar en el Exchange Online Protection, que va a ser de sandboxing, y va a revisar obviamente si esa URL, mediante una reescripción de la URL, ¿no?, donde va a estar supuestamente alojado en el sitio externo que está aquí, de acá, si no me va a tratar de hacer recolección. Y lo interesante es que también se va a fijar no solamente en lo que es aquí la parte del correo que vimos, sino también me va a revisar lo que es Teams, lo que es SharePoint y lo que tiene que ver con lo que es OneDrive. ¿Ok? Esto buscamos en una solución. ¿Y qué solución nos daría de alguna forma estas dos cosas? Bueno, ya pueden tener claro que quien nos va a permitir poder hacer estas dos cosas como solución se llama Safe Links de Office 3. Aquí Safe Links de Microsoft Defender for Office 365. Entonces, esta es la característica que nos permite tener estos dos componentes. Acuérdense, dos componentes que nos va a dar la tranquilidad, en cierta forma, de poder saber que no vamos o no va a ser tan fácil poder vulnerar, si es que se da el caso de que quieran de alguna forma acceder a nuestra organización mediante esta técnica, ¿no? Entonces, SafeLinks es quien nos va a dar o nos va a permitir solucionar esta problemática. Bien, ahora, ¿cómo creamos las políticas de SafeLinks? Básicamente tenemos que entrar al sitio de security.microsoft.com, ir a la opción de Email and Collaboration y la opción de Policies and Rules.
¿Okay? Aquí en la opción de Policies and Rules nosotros vamos a poder ver que tenemos la posibilidad dentro de lo que es Thread Policies. Acuérdense que están Thread Policies. Vamos a poder ver dentro de las políticas lo que tiene que ver con la parte de Safe Links. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, si queremos generar políticas, vamos a entrar a Safe Links, y dentro de lo que es Safe Links nos va a dar la posibilidad de poder crear aquellas políticas que en este caso, por ejemplo, van a ir viendo en las opciones, ¿no? Vamos a, por ejemplo, crear alguna. Vamos a ir paso a paso. Vamos a colocar, por ejemplo, ejemplo de SafeLink. Ok, vamos a ir avanzando. En este sector nosotros vamos a definir si va a aplicar algún usuario en particular, algún grupo en particular o algún dominio, por ejemplo, completo. En este caso, para temas de ejemplo, yo puse que sea todo el dominio, ¿no? Aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Esto por defecto está así, va a estar siempre así, que está apagado, es decir, no está activo. Tenemos que tenerlo activo para que obviamente empiece a funcionar el tema de la reescripción de la URL que les mencioné cuando se hace el link malicioso. O sea, esto tiene que estar en on. Para el caso de Teams, si queremos que también trabajar con Teams, que eso también lo vea en Teams, la idea es que también lo habilitemos. Con eso habilitamos Teams. Y acá hay un tema interesante relacionado con cómo quieres que trabaje, ¿no? Cuando nosotros aplicamos que haga un scanning en tiempo real, lo que estamos de alguna forma diciendo es que revise apenas el usuario haga clic en ese momento, ¿no? Y no espere, bueno, la idea es que espere, mejor dicho, que termine el proceso de revisión antes que la persona o el usuario pueda acceder al sitio. Lo recomendable es que estén estas dos opciones siempre marcadas. ¿Por qué? Porque si nosotros le marcamos esto, estamos dando la opción de la posibilidad de tener un delay a que el URL todavía no haya sido revisado. Entonces la idea es que estén siempre marcados los dos. ¿Okay? Esta opción de acá, aplicar Safe Links a email dentro de la misma organización, también es bueno que esté habilitada, porque esta opción o alternativa va a ayudarnos a que si una persona dentro de la misma organización no sea capaz de recibir un ataque enviado por un colaborador del mismo efecto de phishing. Me explico. Por ejemplo, si una cuenta es comprometida mediante esta técnica, igualmente el atacante ya va a tener el usuario y la clave de esa persona. Entonces lo que va a hacer posteriormente es tratar de moverse a otro compañero, mandándole un correo ya como si fuéramos nosotros realmente, usando la misma técnica. La idea es que esto mismo método de prevención se puede aplicar dentro de la organización para ataques también internos, o sea que eso también debe estar marcado. Esto, la idea es que no lo marquemos para poder hacer trazabilidad en el caso que un usuario haga clic, entender bien cómo fue en este caso el análisis que podemos haber hecho de cómo se llevó a cabo en el caso que el usuario hizo clic. También esto debe estar desmarcado, porque con esto evitamos que el usuario o el colaborador haga clic a la URL original. La idea es que siempre haga la que se reescribió, o la que reescribió en este caso Office 365. Y aquí sí que queremos personalizar la página con un branding de la empresa, ¿no? Para que esto funcione bien, debemos haber configurado el branding y el logo en Azure AD o en Office 365 anteriormente, para que pueda aparecer el branding. Y esto es como una especie de listas blancas que quisiéramos agregar nosotros para que no reescriba esa URL. Por ejemplo, podemos querer hacer algunas pruebas con algunos sitios y queremos agregar esos sitios en particular para que no los sobreescriba y los muestre como son. Aquí es donde nosotros agregamos esta especie de listas blancas. El siguiente punto va a estar
si es que por default va a aparecer el texto, en este caso como lo mostramos anteriormente, o si nosotros queremos de alguna forma customizar con algo que queramos nosotros transmitir o comunicar a nuestros colaboradores como parte de la estrategia de la empresa de awareness o de entrenamiento, ¿no? Una vez hecho eso, finalmente vamos a tener la revisión de la política, de si todo está completo, si no hay problema, vamos a darle submit para que esta regla se cree, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, nosotros ya podemos decir que hemos creado ya nuestra primera política de Safe Links. Le damos a Done y van a ver que ya aparece nuestro ejemplo de Safe Link, ¿no? Pueden ver que existen también el tema de prioridades. En el caso que cómo se van a ir ejecutando, hay prioridad 0, es la prioridad más importante, y 1, y 2 y 3 que vamos a ir creando son las subsiguientes. Por último, tenemos las configuraciones globales que van a tener precedencia o prioridad sobre las políticas que podemos crear nosotros aquí. O sea, lo que mandemos acá, esto va a tener mayor prioridad que el resto. Entonces, en las configuraciones globales, nosotros vamos a, por ejemplo, a poder observar algunos temas interesantes. Aquí se me abrió hartas, voy a volver nuevamente. Por último, tenemos las configuraciones globales que van a tener prioridad sobre lo que son las políticas que tenemos aquí. Estas configuraciones globales básicamente nos permiten, entre otras cosas, poder bloquear sitios, una especie de listas negras que queramos agregar, independiente de lo que pueda dar como veredicto la política de links. Acá podemos colocar las URL, y también un tema interesante es que nos permite aquí configurar desde acá aquellas aplicaciones que son de Office 365 como tal, para que también puedan aplicarse esto, ¿no? Porque uno tiene a veces el contexto. Acuérdense que esto está basado básicamente en los links que llegan en el correo, ¿no? O también hablamos que podría ser Teams, podría ser OneDrive, pero la idea es que también aplique las aplicaciones. Es decir, pasa por ejemplo cuando yo tengo un documento en un PowerPoint y en ese slide de PowerPoint hay un link referenciado a algún sitio. La idea es que también sea capaz, no solamente en correo, sino en aplicaciones Microsoft, poder revisar esos links que están incrustados en un PowerPoint, en un Word, qué sé yo. Entonces la idea es que podamos tener habilitada esta configuración en esta parte para que también aplique en ese tipo de configuraciones basadas en las aplicaciones 365. Lo mismo, basado en aplicaciones 365, tiene la misma configuración o la misma opción de si quiero traquear. Cuando el usuario da clic, tengo también la opción para la aplicación, y también tengo la opción de que si de alguna forma quiero activar esto para que el usuario no pueda hacer clic a través de el URL original, ¿no? O en este caso o quiero llevarla o sobrescriba en este caso a los de Microsoft Defender, ¿no? For Office 365. Entonces tengo estas opciones a nivel de aplicación que las puedo ver en las configuraciones globales. Bien, como resumen podemos decir entonces lo siguiente, que SafeLinks de alguna forma nos permite lo que va a ser la protección, si queremos verlo así, la protección de qué soluciones. Por ejemplo, bien, nos va a permitir la protección de soluciones como tipo correo, tipo email. Nos va a permitir protección también de soluciones tipo Microsoft Teams. Nos va a permitir la protección también de lo que se conoce como Office 365 apps, ¿no? Llámese PowerPoint, ¿no?
Microsoft Word, qué sé yo, soluciones de alguna forma que están incorporadas en la suite de Office 365. Entonces tenemos que la protección, si esto lo ponemos ya en perspectiva, es la protección. Protección básicamente está basada en lo que es correo, en lo que es Teams y en lo que es en Office 365 aplicación. ¿Ok? Ese es el primer punto, lo que tiene que ver con la protección. Bien, vamos a revisar entonces como segundo punto, si lo sacamos acá, está lista la protección, lo que tiene que ver con la parte de la configuración como tal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de configuración, bien, como resumen, básicamente vamos a ir al sitio de Microsoft, en el cual nos va a mostrar ya finalmente lo que hemos discutido y visto en los videos anteriores. Acuérdense que SafeLink Protection está disponible en las siguientes ubicaciones, o sea, protege en las siguientes ubicaciones. Protege a nivel de correos, a nivel de mensaje, protege a nivel de Teams, ¿ok? Y también nos va a ayudar a proteger a través de las aplicaciones de Office 365 apps. Llámese PowerPoint, Word, ¿no? Aplicaciones nativas de Office 365. Adicionalmente a eso, recuerden que aparte de esas tres protecciones que puede realizar, tenemos lo que son las configuraciones. Es importante entender que hay dos tipos de configuración. Recuerden, la configuración netamente de SafeLink como tal de la política y la global, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque algunas cosas están en una que no están en otra. Por ejemplo, vemos aquí que en SafeLink Sync Policies yo puedo, por ejemplo, configurar lo que es el correo y lo que es Microsoft Teams. Sin embargo, la parte de la aplicación de Office 365 se hace en Global SafeLink, que no están acá las tres, sino que solamente hay dos, y la tercera, acuérdense que eran tres, se encuentra en Global SafeLink. Esto, recuerden, lo podemos ver de acá, ¿no? Desde por ejemplo, desde el SafeLink Policies como tal, que es esta, solamente puedo configurar la parte del correo que está aquí y la parte de Teams, pero ven que no aparece la parte de las aplicaciones de Office 365. Para eso es necesario que nosotros ingresemos a Global Setting, y ahí, ingresando acá, recién vamos nosotros a poder ver y a configurar lo que tiene que ver con Office 365 Apps. ¿Ok? Es importante destacar esa diferencia en donde encuentro cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, volviendo al mismo, bueno, acá vemos que las configuraciones las vamos a tener de un lado a otra. Ahora, el bloqueo general, el bloqueo de lo que son las listas negras, también en la manera general se hace en el Global SafeLink Setting, ¿no? Recuerden nuevamente que aquí es donde uno hace el bloqueo general, que tiene que ver con la parte de las configuraciones globales, ¿no? El Global Setting, que también acá nos indica. Otro tema también importante a destacar dentro de lo que es el resumen, de que bueno, la configuración, en el caso para el tema de los correos, nosotros ya habíamos visto, acá hace también una pequeña descripción de lo que significa cada una de esas características que ya las repasamos en los videos anteriores. Creo que lo más importante aquí que puedan revisar es cómo funciona, cuál es un funcionamiento cuando está trabajando el correo. Recuerden que siempre tenemos la opción de usar Exchange Online Protection, que es con lo que viene Office 365 como protección base, que básicamente lo que hace cuando llega un correo va a revisar, ¿no? Va a revisar que esa IP que está aquí y lo que hay dentro de ese correo. Primero, que el IP no sea una IP maliciosa, un sitio malicioso, y segundo, que lo que hay dentro del correo al menos no tenga ningún contenido relacionado con malware ni anti-spam, ¿no? Basado básicamente en los filtros que tiene Exchange Online Protection. Si bien son muy básicos, pero nos permite en una primera etapa poder hacer un primer filtrado antes que los correos sean entregados al inbox o al recipiente. Posteriormente a eso va el usuario, en el caso que existiera este famoso link dentro del correo, imaginemos que el usuario tiene configurado estas políticas de
de link seguro. Entonces si la persona hace clic en esa URL, van a pasar, en este caso pueden pasar cuatro cosas, ¿no? Primero, si la URL va a revisar que la URL no esté en la lista negra, o sea, es decir, va a revisar acá, va a revisar que no esté aquí, ¿no? Si estuviera acá, obviamente nos va a dar un mensaje que este sitio está bloqueado por el administrador, porque está bloqueado por nosotros en forma manual. En el caso que no ocurra eso, va a pasar al siguiente punto, donde va a tratar de ver si ese sitio en el cual está incrustado en el correo que hemos recibido pertenece a algún sitio malicioso. De pertenecer a un sitio malicioso, nos va a entregar un mensaje que ese website pertenece a un sitio malicioso y obviamente no nos va a dejar ingresar a él. Y posteriormente, en el caso que estos dos no ocurra, y en el caso que la URL tenga un documento asociado, por ejemplo una URL donde empieza a hacer una descarga, algún documento tipo PDF o tipo Excel o tipo Word, cualquier descarga de documento, él lo que va a hacer es va a aplicar una revisión en tiempo real, va a revisar ese documento, hacia dónde está apuntando ese link, y bueno, acá la idea es que dejemos que termine la revisión para poder acceder, ¿no? Puede ser que justamente ese link ustedes le hagan clic y está revisando, nos va a arrojar un mensaje que nos va a indicar que se está revisando ese link, por lo tanto que es que esperar para que nos entregue una respuesta, ¿no? Y si obviamente todo esto funciona bien, se va a abrir el correo, el link sin ningún problema, ¿no? Estos pantallazos ustedes van a ir viendo aquí que también aparecen en el documento. Por ejemplo, cuando queremos ver un link de una descarga de un documento que se está escaneando, nos va a aparecer esto, ¿ok? Que el documento se encuentra todavía revisando, ¿no? Aquí pueden ver. Si por ejemplo el mensaje que hemos cliqueado ya ha sido revisado y se está detectando que posiblemente sea un tema de phishing attack, nos va a indicar este mensaje de acá, ¿no? Y si el website al cual estamos nosotros tratando de acceder considera que es un sitio malicioso, nos va a entregar este mensaje que el sitio es malicioso, ¿no? Son los mensajes que nos va a ir mostrando. Ahora, si hubiéramos bloqueado, por ejemplo, la URL dentro de estas propiedades de acá, nos va a aparecer este mensaje que dice que el website fue bloqueado por nosotros, como dijimos, por el administrador, ¿no? Entonces, eso de alguna forma es por el lado del resumen de lo que tiene que ver con la parte correo. La parte de lo que es Teams también está aquí, ¿no? Acá la parte de lo que es muy parecido a lo que hemos visto en la configuración. No cambia mucho. Lo único que sí podríamos decir que lo que va a cambiar es el tema de cómo funciona, ¿no? Básicamente funciona cuando se levanta la aplicación de Teams, ¿no? Cuando se levanta la aplicación de Teams, lo que va a suceder es que, bueno, va a pasar lo mismo, que en el caso de que alguien trate de compartir o mandar un link de acceso para que se pueda revisar, lo que va a hacer es que va a empezar a funcionar el tema de SafeLink de acuerdo a la política que habíamos explicado, y va a validar a la hora que el usuario haga el clic los mismos procedimientos, ya sea tanto en un chat privado, en un grupo de chat, en un canal o en un tab que puede estar realmente incrustado dentro de Microsoft Teams. Y por último, para el tema de las aplicaciones de Office 365 tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo concepto que anteriormente hemos mencionado. Es decir, cuando el usuario haga clic en ese link incrustado, por ejemplo en un PowerPoint, lo que va a hacer es que va a revisar lo mismo, el bloqueo de las URL que hemos configurado como lista negra. Posteriormente a eso va a ver si el sitio web es un sitio malicioso, ¿no? Y si el sitio web no ha sido malicioso, va a revisar el tema de aplicación en tiempo real, de revisión de ese link en caso que exista ahí por ahí un documento de descarga, ¿no? Y obviamente si es considerado seguro, el usuario va a poder tener acceso al documento o al sitio en sí, ¿no? Es importante acá notar que una de las cosas es que, por ejemplo, si el SafeLink Scanning no es capaz de completarse, o sea, si no es capaz de hacer un
una revisión del scanning como tal. El Safe Link Protection no se va a gatillar. En ese caso, Office 365 va a alertar que el proceso no ha podido ser terminado para poder revisar el contenido en ese website. ¿Ok? Nada, yo creo que básicamente son los temas más importantes que ustedes tienen que entender cuando se habla de SafeLink, ya como un resumen de lo que hemos visto en los videos pasados, ¿no? Muchas gracias y bueno, nos vemos para la siguiente sesión. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y me des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.